Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, buenas tardes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Andrés Mauricio, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo te ha ido? Bueno, qué maravillosa vista esa que tienes atrás con esa biblioteca. Yo siempre que veo una biblioteca en fotos o en videos o lo que sea, quisiera tener como un ojo que pudiese hacer un acercamiento al 500% para ver qué es lo que lee la persona que lo tiene. En este caso, qué es lo que lee este Mauricio y Montenegro. Mira, en primer lugar, Eh, y le agradezco al Ministerio de Cultura, le agradezco a la Filbo, le agradezco a Six Barral que me hayan dado la oportunidad de conversar contigo hoy sobre tu maravillosa novela. Aquí la tengo, para que la vean. Mauricio Montenegro, Diemer versus Tromsdorf. ¿Ok? Una novela que el año pasado, 2020, fue la ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita, donde tuve la posibilidad de ser jurado junto con el escritor Miguel Manrique y la escritora Adriana Villegas. Y digo, pues me quedo corto si digo tuve la posibilidad de ser jurado. Yo creo que debería decir tuve la fortuna de ser jurado porque, como le comenté a varios amigos escritores cuando recién terminó la deliberación y cuando ya se hizo público el fallo, inmediatamente empecé a escribir por WhatsApp a mis amigos a decir, oiga, uno en los premios y literarios por lo general, digamos, encuentra buen material, encuentra novelas o libros de cuentos escritos eh, de una manera interesante, encuentra talento, ¿ya? Pero digamos que prácticamente es la primera vez que me pasaba que encontraba, desde que leí tu libro, desde que leí el manuscrito, encontré tanto rigor, tanto oficio y tanta maestría, digámoslo así, en esa novela que escribiste, que digamos que sentía que estaba asistiendo a un episodio inédito para mí. Es decir, desde que leí el manuscrito, lo primero que dije fue, bueno, creo que esta novela va a ser la ganadora y le hacía fuerza para que cuando llegara a la deliberación los otros dos jurados hubiesen tenido la misma percepción y me preocupaba que llegara allá y me dijeran no, no, y no la tengo, pero finalmente llegamos y todos pues coincidimos. De alguna manera cuando evaluábamos las otras y novelas, las evaluábamos con rigor, con todo el profesionalismo, pero también con una secreta esperanza de que no apareciera otra novela que la superara, porque de verdad que quedamos todos fascinados y deleitados con tu novela. Entonces, en primer lugar, Mauricio, felicitaciones por ese premio. Y bueno, y pues en primer lugar, comienzo y preguntándote cómo te sentiste cuando recibiste la noticia de haber ganado ese premio. Muchas gracias Andrés Mauricio. Por supuesto, muy feliz, muy contento, muy sorprendido. Eh, yo creo que sobre todo sorprendido, ¿no? Es inevitable que, por supuesto, cuando uno envía una novela a un concurso, como en este caso, espera ganar y cree también que es suficientemente buena como para tener esa posibilidad. Eh, Sin embargo, tal vez en el fondo no termina uno de creerlo, ¿no? Y yo estaba esperando un poco en los días en que debía salir el fallo, no había un día específico, eh, pero, pero no como tan atento de una manera como cuando uno participa, no sé, en una convocatoria eh, di tú laboral, ¿sí? Que tienes como más claro que te pueden llamar. Entonces, finalmente, cuando llegó la llamada, sí fue una absoluta sorpresa, y tanto así que estaba
pues estaba en otras cosas, en asuntos laborales y me llamaba un número desconocido y yo no contesté 2, 3 veces el mismo número desconocido. En la tercera pues dije, no, esto es importante, esto hay que contestarlo. Eh, y recuerdo mucho que ahí hubo un cruce de llamadas, porque me habían estado llamando directamente María Orlanda Aristizábal, que es la directora pues de literatura, a darme la noticia del Ministerio de Cultura, pero también me habían estado llamando otras personas para darme algunas instrucciones, digamos, ya como más eh, específicas sobre pues, el manejo de la noticia del premio, también del ministerio. Y finalmente no entró primero la llamada de María Orlando, sino una de las otras. Entonces esta otra persona me dijo, bueno, recuerde que debe hacer tal cosa y yo, pero ¿de qué me estás hablando? No sé, y me decían, "No, de lo del ministerio". Y yo pensaba, pero ¿yo qué tengo con el Ministerio de Cultura? No, no sé, no sé de qué me hablas. Y hasta que, bueno, él se dio cuenta de que un poco la estaba embarrando, ¿no? De que yo no sabía todavía. eh, Dio la vuelta por otro lado, me colgó, a los 5 minutos volvió a llamarme un número desconocido que finalmente era María Orlanda, yo ya estaba muy confundido y no se me había ocurrido nunca que fuera el premio. Yo estaba pensando en la DIAN, en cualquier Ujú. otra cosa. Y claro, fue realmente muy sorprendente, muy sorpresivo. Y, y bueno, pues tardé días, realmente, incluso creo que semanas, en encajar bien la noticia y eh, pues hacerla real, ¿no? En mi cotidianidad. Durante muchos días fue un poco como una idea nebulosa, un poco como un sueño, ¿no? Como que no terminaba de encajarlo como algo real. Claro. Bueno, pues qué bien. Y Mauricio, bueno, y para los que nos están escuchando, les voy a contar un poquitico sobre qué es la novela antes de pasar a hacer las preguntas para Mauricio, digamos, como para que estén un poco más contextualizados. La novela, como ven, tiene en su portada la figura de un hombre mayor frente a un tablero de ajedrez, ¿ya? Y la novela se llama Diemer versus Tromsdorf, ¿ya? Si uno lee en la parte de atrás, dice, claro, que el 4 de abril de 1973 se jugó una de las partidas más fascinantes de la historia, ¿ya? Entonces, les voy a contar rápidamente de qué trata la novela. Emil Joseph Dimmer es un jugador de ajedrez legendario que tuvo cierta reputación, que tuvo cierto prestigio, que cuando jugaba para la Federación Alemana y de Ajedrez, y digamos que ganó títulos, creo que participó también con la selección olímpica. Creo que coincide, y ahí me corregirá este Mauricio si digo alguna imprecisión, pero creo que coincide más o menos con la época en que Bobby Fischer era el campeón mundial de ajedrez. Y Sí, digamos que por una serie de azares de la vida que ya vamos a ir hablando a lo largo de esta presentación, él termina retirado del ajedrez, termina retirado, termina en un sanatorio, y en ese sanatorio no saben quién es él, no tienen absolutamente ninguna información, pero en algún momento descubren y es un sanatorio mental por una obsesión que tiene él de hacer una serie de ecuaciones con los números, de tratar de establecer la búsqueda de un código secreto a partir de cualquier cosa. Es decir, si uno dice Mauricio, él le asigna a cada letra un número y al final dice, entonces el número de ese nombre es este y trata de buscar algún código cifrado en torno a eso. Al final él termina en un sanatorio mental. Cuando se dan cuenta que tiene talento para el ajedrez, empiezan como a darle posibilidades de que salga a jugar algunos torneos, pero en los torneos, por lo general la gente no sabe quién es él, no saben que es un jugador legendario, que algunos de los gambitos han sido nombrados en homenaje a él, pero en estos torneos sí hay algunas personas que lo reconocen. Entonces, la novela cuenta la historia de esta partida, la partida que él tiene contra Tromsdorf, ¿ya? Y a lo largo que se recrea esta partida, Mauricio Montenegro, el autor de la novela, se las ideó con una estructura bien interesante, pues que ahora vamos a conversar. A lo largo de esa partida se nos recrea la vida de él, su pasado.
¿ya? Y se hace algo que me parece a mí muy bello y es que se hace una anatomía del ajedrez, es decir, esta novela es una anatomía y del ajedrez. Yo hace poco me metí a jugar como en la liga de Bogotá de ajedrez, porque a mi hijo le gusta el ajedrez. Y digamos que una de las cosas que estoy haciendo es promocionando esa novela ya porque es una anatomía del ajedrez, es un homenaje al ajedrez. Cuando hace análisis sobre el movimiento de los peones, sobre el caballo, sobre el alfil, sobre la devoción que tiene Diemer sobre cada una de las jugadas, pero también es una anatomía de la vida. Nos va contando la relación tan estrecha que hay entre la partida de ajedrez, entre esa filosofía del movimiento de las piezas sobre el tablero con las decisiones que tomó Diemer a lo largo de su vida, ¿ya? Digamos que eso en términos generales es la novela, para que se hagan una idea. Entonces, en primer lugar, quería preguntarte, Mauricio, ¿cuál es la genealogía de esta novela? Es decir, ¿de dónde surgió? ¿Eres tú un apasionado del ajedrez o eres alguien que dijo voy a escribir una novela de ajedrez y me voy a dedicar a escribir, a leer y a documentarme sobre el ajedrez y después me siento? Es decir, ¿de dónde surgió esta novela? Sí, yo efectivamente juego, ya no, ya no muy bien, o incluso creo que ni siquiera bien, pero hace unos 20 años jugué con un cierto nivel, pues, digamos, semiprofesional universitario, en algunos campeonatos y con mucho interés, pues, como aficionado. Em, y desde ese entonces siempre me interesé por el modo en que intentamos llevar las lecciones del ajedrez a la vida, en que intentamos aplicar lo que creemos aprender en el ajedrez en la vida, pero también y sobre todo, pues por la manera en que ese intento es un intento infructuoso, ¿no? Es un intento inútil finalmente, que está basado pues en una ilusión, en una serie de ilusiones sobre el control que en teoría tenemos sobre nuestras vidas, porque en el tablero tenemos todo el control, ¿no? Sobre nuestras decisiones, nuestras jugadas, movimientos, y en teoría el ajedrez, digamos, extiende la noción de control incluso hacia el futuro, porque un buen jugador sabe qué va a pasar en las próximas jugadas, ¿sí? Es un poco como la premisa del ajedrez. Los buenos jugadores saben qué es lo que va a suceder en las siguientes 3, 4, 5 jugadas. Y esa idea de extender el control del juego hacia el futuro siempre me interesó, digamos, por, por la metáfora, digamos, que significa para el modo en que actuamos, ¿no? Es muy común que en la vida cotidiana la gente se refiera a ciertas decisiones que toma como decisiones de un juego de ajedrez, ¿sí? Como voy a pensar en estos 2 jugadas adelante, por ejemplo, ¿sí? O voy a controlar o voy a dar un jaque o lo que fuese, ¿sí? Todas esas metáforas sobre cómo supuestamente jugamos ajedrez con la vida siempre me llamaron la atención. Y, y por lo tanto, fueron ideas, además, con mi grupo pues, de amigos con quienes jugué ajedrez hace muchos años y con quienes he jugado últimamente, y que siempre estaban en la conversación durante estos muchos años. Y por otro lado, pues he sido un lector, creo, muy juicioso y como muchos lectores, probablemente la mayoría siempre como con algunas ideas y la secreta esperanza de escribirlas, de ponerlas por escrito alguna vez. Había hecho algún par de ejercicios que no me terminaban de gustar, literarios, quiero decir. Eh, y el año pasado, precisamente, a inicios del año pasado, me encontré con la historia de Diemer eh, en Wikipedia. Es decir, la historia contada en su manera más sencilla, ¿no? Un párrafo. Y quedé asombrado por esa historia, ¿no? Como, bueno, este jugador, que además conocía muy bien la partida desde hace mucho tiempo, conocía la partida y siempre había admirado esa partida. Y pensé, además de eso, este jugador pues tuvo una vida muy interesante. De aquí, digamos, aquí hay una historia, aquí ya está la historia.
falta pulirla y empezar a, digamos, a trabajar en los detalles, y esa fue la idea inicial de la novela, un poco como la suma de estas dos cosas, ¿no? Las ideas que había venido trabajando sobre el ajedrez y la vida, por un lado, y la historia de Diemer que aparece casi que providencialmente, ¿no? Como una señal de aquí hay una historia para contar que casi la vida pues me está entregando, me está poniendo en bandeja de plata para que yo la continúe. ¿Y cuánto tiempo tomó ese proceso de terminar como, por lo menos el primer borrador, ¿ya? Es decir, desde que te sentaste, digamos, la pensaste, dijiste, aquí hay una historia que quiero contar, aquí hay un personaje fascinante, vamos a explorarla, pero desde el momento en que te sientas a escribir, ¿cuánto tiempo tomó hasta que por lo menos dijiste, aquí está un primer manuscrito listo? Pues ahí yo creo que juega mucho la cuarentena, Sí. muchísimo. La cuarentena de la pandemia fue clave, porque esto pasó precisamente cuando estábamos empezando con las cuarentenas, en marzo. Y el tiempo, digamos, disponible se multiplicó de pronto, ¿no? Uno estaba ya aquí en la casa todo el tiempo, se había ahorrado muchos tiempos de desplazamientos, y bueno, tenía más tiempo disponible y me dediqué pues de manera, creo, como muy consistente. Yo diría que fueron entre 2 y 3 meses para, digamos, un borrador definitivo que de algún modo ya considerara suficiente, y luego el trabajo en los detalles. Precisamente cuando tenía ya lo que yo consideraba una novela suficientemente buena, dije, voy a enviarla a un premio, pero ni siquiera estaba pensando en este premio todavía, no sabía de su existencia en ese momento. Eh, Dije, voy a trabajar en los detalles y voy a enviarla a un premio. Empecé a buscar porque creía que tenía pues una buena novela entre manos, y entre las convocatorias que encontré, pues estaba esta, y pues dije, me voy a lanzar a esta, y le empecé a trabajar a los detalles 2 o 3 meses más, 2 meses, y en junio ya la estaba enviando, a mediados de junio creo que cerraba esta convocatoria. Qué bien, qué bien. Bueno, ya te preguntaré un poco más acerca de algunas dudas que se me desprenden de eso que me acabas de comentar. Claro, y mencionamos hace un rato que una de las cosas, de las alegorías que son frecuentes en la novela es esa relación tan estrecha que hay entre el juego de ajedrez, ¿ya? Que digamos que es un juego donde no se deja nada al azar, pero que paradójicamente Diemer en algún momento se plantea eso, ¿no? Es decir, ¿qué tanto de azar hay en un juego de ajedrez? Incluso él le pregunta a uno de los jugadores, este que él admira, y le dice que no debería, ¿no? Es decir, que el ajedrez no debería y tener azar. Pero hay unas reflexiones que tienen que ver con la vida misma y que tienen que ver con el juego del ajedrez en particular, que me parecen y bellísimas, y me parecen muy, muy pensadas, muy elaboradas. Recuerdo una, por ejemplo, en particular, que decía que la potencia de una jugada en sí no está representada por la jugada en sí misma, es decir, no está representada por poner el peón en E6 o por poner el alfil en F4, sino que la potencia de una jugada está representada por el abanico de posibilidades que se desprenden de ella. Es decir, el hecho de poner una jugada en sí, la jugada en sí no encierra esa fuerza arrolladora, esa potencia, sino que lo que desconcierta al rival es todas las posibilidades que están ahí, que son implícitas a esa jugada, y que de alguna manera Diemer, cuando empieza a hacer un repaso de su vida y de las posibilidades que tuvo, y también él se pregunta como por qué en su vida él no pudo anticiparse 2 o 3 jugadas adelante, pues digamos que él se plantea un poco cómo esa maestría que él ha tenido para el ajedrez de alguna manera no lo asiste, no lo alienta cuando ha tenido que tomar las decisiones más trascendentales de su vida. ¿Por qué no nos comentas un poco sobre esto? Sí, ese es precisamente, Andrés Mauricio, digamos, uno de los casos en que esa metáfora que intentamos hacer con el ajedrez sobre la vida falla, en que se choca, digamos, esta, mm, esta visión un poco teórica sobre el modo en que podemos hacer las cosas en nuestra vida cotidiana,
que están tan controladas en un tablero de ajedrez, pero pues que no lo están realmente en la vida, porque pues en la vida juega muchísimo el azar y en general tenemos, digamos, creo que mm, nos asusta un poco aceptar la importancia que tiene el azar en nuestras vidas. Pero además del azar, por supuesto, los sentimientos, por ejemplo, que en el ajedrez se supone que no tienen tampoco un lugar, ¿no? Las emociones, todas estas cosas pues, que no están en el ajedrez y que al momento de intentar aplicar como esa idea no funcionan. La idea de la potencia me interesa mucho porque pues el ajedrez es un juego en el que no se trata simplemente de ir tomando piezas, ¿no? Como probablemente algún no jugador o alguien que empiece a conocer el juego supondría, ¿no? Que se trata de tomar las piezas del rival. 1, 2, 3, 4, un poco como el parqués, u otros juegos de mesa. No, aquí de lo que se trata es de establecer una posición, digamos, suficientemente ventajosa, suficientemente fuerte, para que el rival acepte que está en desventaja y se rinda, porque realmente en el ajedrez no es común que uno de los dos jugadores gane, no es común que alguno de los dos llegue hasta el jaque mate. Lo más común es que uno de los dos nota que está en una posición de desventaja que no va a poder superar y se rinde. Entonces, se trata de establecer esa posición, no de ir tomando, digamos, piezas de manera un poco como sumando, ¿no? Y reflexivamente. Y eso es lo que implica la idea de la potencia. ¿Sí? No se trata de la acción de ganar o de la acción de tomar piezas, sino de la posición que implica la potencia de que vas a tomar esas piezas en algún momento y el otro simplemente lo nota. Y eso creo que también nos pasa mucho en la vida, y es un motivo constante de reflexión para todos. ¿En qué momento debo aceptar que perdí? ¿Sí? ¿En qué momento debo dejar de insistir en una posición o dejar de insistir en una posición perdida, digamos, en una posición desventajosa? Debo dejar de insistir en algo que veo que estoy haciendo mal o que no funciona o que está saliendo mal y sin embargo continúo, digamos. Es algo que nos pasa cotidianamente, ¿sí? Y que de algún modo hay ahí una especie de comunicación entre esas lecciones, lo que no quiere decir que puedan usarse de manera automática o que puedan usarse de manera mecánica, que es un poco como el error que yo planteo que comete Diemer en varios momentos. Claro. Y de hecho, si ahorita que se hace esa reflexión sobre, no se trata de capturarle piezas al rival, sino que se trata de llevarlo a un punto donde él sienta que debe rendirse porque no tiene sentido seguir. Recuerdo algo que era en lo que es reiterativo, Dimmer, cuando se regocija. Bueno, en parte él se regocija, pero en parte es Tromsdorf el que así lo siente también. Y es cuando siente que va en desventaja, Tromsdorf siente que va en desventaja, cuando en algunas ocasiones la jugada que hace Diemer lo deja solo con una única opción, es decir, como que no le da más posibilidades. Es decir, una cosa es que él tenga que diga, voy a jugar alfil por acá, o juego caballo por acá, tengo tres, cuatro posibilidades y sobre la mesa vamos a ver por cuál me decanto. Pero cuando Diemer hace jugadas magistrales o jugadas que muestran, digamos, toda la maestría que él tiene para el ajedrez, deja a su rival con una única opción, con una única posibilidad, y yo creo que eso tiene y mucha relación y también con cuando en nuestra vida cotidiana, cuando en la vida se nos instala esa sensación de derrota, ¿no? Y la sensación de derrota tiene que ver específicamente con eso, saber que no nos queda más que una única opción, ¿cierto? Y de hecho, esta idea de la única opción es tan importante también para la estructura misma de la novela que un capítulo de la novela lleva ese título. Un Claro, poco para recordar también y contarle a quienes nos oyen, eh, la novela sigue la misma estructura de la partida. Entonces, digamos, la estructura narrativa en 5 capítulos sigue 5 momentos clave de la partida. Y uno de esos momentos es llamado así, la única opción, que es, la es, única es opción. precisamente el momento en que uno de ellos, que no es Tromsdorf en este caso, sino Diemer, es arrinconado hasta tener un único movimiento posible, ¿no?
o un único movimiento sensato, digamos, ¿sí? Un único Claro. movimiento que no significara la derrota definitiva. Pero Eh, que ahí es una inversión, porque inicialmente en algunas jugadas, quien no había tenido más opción era Tromsdorf, es decir, sí, en esas jugadas iniciales, como antes de llegar al juego medio, que es el juego que, como al que tanto le teme Diemer, porque dice que es como una selva espesa, con una cantidad de posibilidades, porque él prefiere más como esas aperturas donde se puede aferrar un poco más a lo teórico, donde se puede aferrar a eso, pero cuando llegue ese juego medio, donde ahí sí cualquier cosa se puede se pasar, ahí es cuando ya siente él como que empieza verdaderamente la partida. sí, sí, así es. Y es también un tema común entre ajedrecistas, ¿no? Esta idea de las aperturas están ya definidas. Hay, digamos, hay una teoría probada y 100 veces probada. Además, pues es un juego milenario digamos, tan estudiado. Y últimamente con la inteligencia artificial, ya podrías decir que todas las opciones de las aperturas y de las defensas, pues están estudiadas, todas, absolutamente. Entonces, tienes que hacer lo que la teoría te dice que tienes que hacer. Si intentas hacer otra cosa, estás perdido. Pero luego ya, cuando llegas al juego medio, ahora sí entramos un poco, digamos, es cuando se abre como ese abismo que abre la posibilidad de lo inesperado, ¿no? A lo que tanto le teme Diemer por momentos. Claro. Oye, y bueno, una pregunta. Esta pregunta como que la tenía para el final, pero voy a aprovechar para hacerla en este momento antes de seguir con otro tema. Cuando yo terminé esa novela, quedé tan fascinado que yo lo primero que dije fue, esta partida tiene que ser real, ¿ya? Entonces, y busqué a los personajes, yo obviamente no sabía nada de ajedrez, busqué en Google, así como hiciste tú, y encontré, claro, que me salió este señor Dimmer, pero lo que más me llamó la atención, y la tarea no la terminé, pues lo que más me llamó la atención fue que busqué y encontré la partida, encontré la anotación de la partida jugada por jugada, y empecé a tratar de ver si las jugadas que se describen en la novela correspondían exactamente a las mismas jugadas y de la partida, pero claro, son tantas jugadas que no le pudiste seguir el rastro, pero quisiera saber, las jugadas que se ven en la novela rigurosamente son exactamente las que están documentadas de la partida o en algún momento te diste alguna libertad para cambiar alguna. No, no, me tomé muchas libertades con la biografía de Tromsdorf, perdón, de Diemer. Pues porque precisamente de eso se trataba, es un poco como una ficción biográfica, ¿no? Eh, Usé como la estructura general de su vida y pues allí empezó como ya el trabajo de ficción y me tomé muchas licencias. Pero no con la partida, no con la partida. De hecho, yo escribí la novela con el tablero al lado, ¿sí? El teclado en un lado y el tablero en el otro. Siempre atento a cada una de las jugadas para que fuese efectivamente rigurosa la relación entre la historia y cada una de las jugadas. Esta es una partida que ha sido muy estudiada y de hecho si uno la pone en Google como tú hiciste, aparecen varios videos en YouTube en donde se estudia esa partida, ¿sí? Entonces, se puede hacer de algún modo como si uno está realmente muy metido en esto del ajedrez y es un jugador profesional o semiprofesional, se puede hacer ese ejercicio como de ingeniería No, inversa con la novela que no le aconsejo para nada pues, a alguien que no esté, que no sea, digamos, un fanático absoluto del ajedrez. claro. Bueno, y pasando entonces al tema y otro tema que en el cual en la novela, a ver, es muy precisa y hay mucho rigor en la parte histórica, pero pero quiero aclarar aquí una cosa y es claro, es decir, quien sea un historiador a carta cabal, quizá puede decir, oh, no, aquí Mauricio tuvo se concedió una libertad y hizo una modificación, cosas así. Eso solo lo puede advertir alguien que conozca muy bien la historiografía de la vida de este señor y de los sitios que él visitaba y esas cosas. Pero cuando uno la lee sin tener ese conocimiento y ese bagaje histórico, uno siente que está narrada con una minucia, pero de los sitios, de las calles, de los años. Ya, entonces, claro, está este señor acá, bueno, acá qué países hay como enmarcados en la novela. Está Alemania,
está Francia también, están los Países Países Bajos, Bajos, que es cuando a él lo expulsan de la federación, creo que él va para los Países Bajos, ¿ya? sí. Y claro, él empieza a establecer una serie de relaciones de algo que también vamos a conversar, y es que él, cuando está jugando la partida, él está a un sitio que queda a 90 minutos de un hotel donde se hospedó Nostradamus cuando escribió sus profecías, que esas profecías de Nostradamus de alguna manera son lo que lo llevó a él de alguna manera a obsesionarse por ese código secreto oculto en los mensajes cifrados del destino y de la vida. ¿Qué tanto rigor hay ahí en cuanto a los sitios? Cuando mencionas que el lago Constanza, que el hotel tal, ¿eso es rigor o ahí te conseguiste algunas libertades como para recrear ese ambiente y esa atmósfera? No, en su mayor parte todos los datos históricos, geográficos, incluso las distancias, por ejemplo, de los viajes en tren, fueron investigadas con muchísimo rigor. Yo también usé muchísimo pues, lo que tenía pues, a disposición, qué sé yo, incluso en Google Maps, tratando de identificar cuánto tardaría un tren en 1973, no hoy, ¿sí? De viajar de, desde Gengenbach, que sale Diemer hacia la partida en Bañó, y qué paradas debería hacer, ¿sí? Y precisamente como tratando de reconstruir ese itinerario y los momentos exactos, digamos, de las paradas del tren, también fui identificando como en qué momento podría haber pasado por ahí Diemer. Y, y seguía cada uno de esos días y de esos años, pues porque además, como sabes, Andrés Mauricio, la novela va contando paralelamente gran parte de la vida de Diemer y por lo tanto pues pasa por 3 o 4 décadas de la historia de Alemania y de Europa, pero al mismo tiempo, digamos, muchas de sus ensoñaciones, por ejemplo, sobre Nostradamus, nos llevan incluso pues hasta siglos anteriores. Y yo trato de que cada uno de estos acontecimientos, que por ejemplo sucedieron en el mismo día de la partida del 4 de abril de 73, que de manera muy interesante y también curiosa, y que me sirvió mucho, es el día, por ejemplo, en que se inauguran las Torres Gemelas. Eso es un hecho cierto también, histórico. Efectivamente, ese mismo día se inauguran las Torres Gemelas. Claro, Entonces el yo no World Trade podía, Center, exacto. sí, Ujú. yo no podía, digamos, desaprovechar semejante casualidad, ¿no? Y ahí, cuando encontraba esas casualidades, lo iba tejiendo de esa manera, pero en algunas otras cosas, por supuesto, tenía que de pronto imaginar una posibilidad que es totalmente realista, pero de la que no estoy seguro ni creo que nadie esté seguro. Por ejemplo, la novela tiene un epígrafe que me gusta mucho, debo decirlo, porque es una imagen. No es Ujú. un texto, es una imagen, es una fotografía, es un fotograma, ahí lo estás mostrando, sí, de una película de Orson Welles que se llama F for Fake, que se estrenó precisamente ese año o un año después, y que se grabó en Francia, eh, en varios lugares de Francia, sin estar totalmente seguro de en qué estaciones de tren particular estaba Wells. Yo puedo suponer con cierta, digamos, mm, plausibilidad que Wells estaba en la misma estación de tren grabando esa película el mismo día en que Diemer pasó por ahí cuando iba camino de Baño. Ese hecho, por ejemplo, es totalmente plausible y yo lo doy por hecho. Ujú. Ahora, ahí, digamos, entra como, pero es un poco una combinación entre el rigor de las fechas y de los lugares y bueno, ya sí un poco la ficción. Claro. Oye, y hay otro tema que, es decir, que tú consigues con muchísima habilidad, es decir, y la verdad, cuando salió publicado el fallo y supe que el ganador era alguien como tan joven, que era su primer libro, la verdad, a mí no sé, me parece increíble. Quienes me conocen saben que yo no soy un adulador, yo he presentado muchos libros, he presentado a muchos escritores, digamos que yo hago la presentación y es decir, yo me limito
a resaltar lo que es digno y de resaltar, pero yo casi no uso apelativos de maestría, destreza, a no ser que de verdad y lo merezca. Cuando yo vi esta novela escrita con esa destreza, con esa y maestría, yo pensé que era uno de esos autores que tiene 65, 70 años y que ha escrito toda la vida, pero que de pronto no ha publicado y que algún día dijo voy a sacar a todo lo que he trabajado en estos 50 años. Yo pensé que era un caso de esos. Eh, También llegué a pensar bueno, y yo no sé si tú has leído la novela Juego de ajedrez de Stefan Zweig. Claro. Claro. Entonces yo la había leído hace mucho había leído esa novela, pero cuando empecé a leer esta novela y vi como el oficio y el rigor, inmediatamente fui a buscar juego de ajedrez porque yo dije, ¿será que aquí alguien está haciendo algún juego de esos que les gusta hacer a las generaciones de ahora y está haciendo algún parafraseo, alguna cosa como haciendo un homenaje? Pero empecé a buscar y dije, no, va completamente una línea diferente. Entonces, Mm. bueno, pero aquí iba para todo esto. ¿Tú concilias De, muy de- bien algo? ¿Ah? de hecho, quisiera, Andrés Mauricio, contar algo sobre esa novela en particular, porque de hecho me han preguntado mucho como la relación que tiene con novela de ajedrez, ¿no? Y, y de hecho yo recuerdo que de manera muy consciente decidí no abrir, que la tengo aquí, al alcance de la mano, no abrir novela de ajedrez durante todo el proceso de escritura para no tener en ningún momento como la tentación de usarla de manera, digamos, más Claro. directa como una referencia, porque pues es la referencia, digamos, más reconocida de literatura de ajedrez. Claro, Eh, y sin embargo, sí debo decir, y lo he dicho ya en otros espacios, que hay otra novela que probablemente haya influido mucho más la idea original, sin haberlo querido, pues la había leído hace un par de años, pero que cuando estaba escribiendo recordaba mucho. Y es una novela que se llama La defensa de Lushin, de Vladimir Nabokov. También una, digamos, una excelente novela de ajedrez, no tan conocida como la de Zweig, que creo que tuvo mucho más influencia en la escritura de esta. Pero sí me cuidé mucho de no apoyarme demasiado en Zweig. claro. Y es que, claro, sí, esa era la referencia que yo tenía, esa era la referencia que yo tenía, pero sobre todo yo iba a buscar como esas reflexiones tan profundas sobre el juego de ajedrez, iba a buscarlas, pero sí, encontré que no, que obviamente, evidentemente no había un parafraseo. Pero esta habilidad y esta maestría a la que me refería hace un momento tiene que ver con algo que es muy difícil de lograr y es encontrar ese punto de equilibrio, cómo conciliar, porque acá, por ejemplo, te voy a contar mi experiencia al lector. A mí me generó tensión la novela y me generó una tensión absurda bajo esta perspectiva. Y es que yo establecí una relación muy estrecha con Diemer y cuando este señor se ponía a recordar a su prometida, que nunca se quiso casar con ella, que la dejó ir, que no sé cuánto, y se pone, y yo había quedado en una jugada que era comprometedora. Yo lo primero que decía es, Dios mío, este man va a perder por andar pensando en su vida, ya, es decir, como que me pongo a decir, oiga, concéntrese, concentre en lo que está haciendo, ¿ya? Eso me genera esta tensión. Pero es tan fascinante leer esos apartes de la vida, la perrita, que ya no sé cómo se recuerda, ves cómo se llama la perrita, pero la Brita. perrita, Brita, pero que él ya había tenido otra perra antes, y digamos que ahí llega un momento en donde las dos con el mismo nombre porque hace cuenta que es una sola, ¿ya? Pero cuando cuenta lo de la perrita, lo de la expulsión de la Federación de Ajedrez, las cartas, él es obsesivo en las cartas que él manda, pero que una de dos, o no las manda, manda, o las manda, pero le devuelven diciendo que murió no sé cuánto, ¿ya? Pero cuando él empieza a recrear la vida, y la prometida es Leta, es Leta que se llama, la prometida. Lotte, Charlotte es el nombre completo, sí, Charlotte. Exacto, ahí le dicen como lote, exacto, que obviamente ella quería irse con él, pero él fue pusilánime, él se fustiga no haber tomado la decisión en el momento correcto y todas estas cosas. Es tan fascinante eso que uno olvida por los momentos la tensión del juego de ajedrez, pero cuando vuelve al juego de ajedrez uno, ay, ¿verdad que este señor estaba en una jugada comprometedora? ¿Verdad que la defensa estuvo muy cerrada? ¿Verdad que esto? Y siento que se concilia muy bien ese punto de equilibrio en la estructura de la novela, entre lo que se cuenta de la vida de él, ¿ya? Lo que está contando el narrador de la vida de él, versus la jugada como tal. ¿Cómo llegaste a ese equilibrio o si tuviste que meterle la mano al final diciendo me pasé un poquito aquí, le voy a recortar, le voy a bajar? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, de mucho detalle, y mucha corrección, efectivamente. A mí, en la reescritura final, digamos, me preocupaba muchísimo el ritmo, que de algún modo el tono, digamos, de la narración, cuando se refería de manera más explícita a la partida, que hice lo posible para que no fuera técnico, para que no fuera, digamos, muy teórico, que no expulsara pues a un lector no conocedor, porque no se trata de eso, para nada. Uno puede perfectamente leer esta novela sin saber nada de ajedrez, y entender de qué va todo el asunto, pues la historia, porque pues no es la partida es una excusa realmente para la estructura argumental y para eh, hacerse como ciertas preguntas de fondo, ¿no? Sobre el control, sobre el azar, bueno. Entonces me preocupaba mucho que no fuesen como islas esos fragmentos, que tuvieran otro tono, que tuvieran otro ritmo y otro lenguaje. Entonces tenía que, digamos, tejer muy bien como la comunicación entre ambas narraciones. Y lo que más me costó, te digo, Andrés Mauricio, fue el juego de tiempos verbales. Eh, Eso me costó relecturas y relecturas y relecturas de la novela, pues que no te imaginas, y reediciones y reediciones. Eh, Porque la partida está narrada en tiempo presente, ¿sí? En el mismo día en que sucede, mientras que todos los recuerdos están narrados en pasado. Y yo tenía que ir en una misma frase del tiempo presente al tiempo pasado de manera pues muy sutil, ¿sí? Sin que eso pareciera como cortante, que se comunicara fácilmente, pero que al mismo tiempo le sugiriera al lector, esto es un recuerdo y esto es lo que está pasando en este día, ¿sí? Y son dos cosas. Claro, sí, de acuerdo. No, y lo logras bien, y lo logras bien, bueno, y cuando uno es jurado de un premio, créeme que uno está pendiente como de esas cosas, ¿no? Uno dice, bueno, o sea, en algún momento hay algún traspié por acá, pero yo la miraba y digamos que la veía como y muy bien trabajada en ese sentido. Antes de pasar a pedirte que leamos un fragmento para que la gente se haga una idea de la prosa, pero también de esas reflexiones y de las que hemos hablado. Quiero contarles a quienes nos están escuchando que, claro, después de que esta novela gana el Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura, de novela inédita en el 2020, el ministerio hace al final una alianza con Editorial Planeta, con Six Barral, y la novela se publica fruto de esa alianza. La novela ya se encuentra en librerías y digamos que pueden buscarla, ¿ya? Entonces, eso, y pues digamos, para el que se pregunte, oiga, pero la novela ya está lista. Sí, señor, la novela ya está lista, está en librerías, se llama Diemer versus Tramsdor, la publicó Six Barral en una alianza con el Ministerio de Cultura. Que me parece que es una alianza fabulosa porque digamos que una de las cosas que por lo general pasaba hace algún tiempo con los premios es que se hacían ediciones muy institucionales, ¿no? Las ediciones institucionales quedaban ahí, algunos ejemplares por ahí, el autor se llevaba, el autor hacía la tarea de entregar, pero digamos que no tenía toda esa fuerza para la difusión. Así que esta alianza que hizo el ministerio, pues me parece maravillosa. Habíamos hablado previamente de un fragmento y muy corto, y no sé si quieres y que lo leamos en este momento. ¿Sí recuerdas y cuál es el que te Sí, mencioné? Sí. Vale. claro, dale. Igual son un par de párrafos, yo creo que tenemos el tiempito para hacerlo. Sí, exacto. Em, la sonrisa de Diemer, sin embargo, se borra de inmediato. Sabe que está tardando demasiado en dar un golpe definitivo e incluso se reprocha por su infantil triunfalismo. Enfrentado a la 20ª jugada, Diemer reconoce que está completamente instalado en el juego medio, ya muy lejos de la apertura y sus consecuencias, en las que siempre se ha sentido más cómodo. Las aperturas, claro, son simples variaciones teóricas, y Diemer se considera a sí mismo ante todo como un teórico del ajedrez. Cada relación entre apertura y defensa representa un motivo para repasar las lecciones del pasado. En la apertura, las posibilidades, aunque se diga ingenuamente que son infinitas, en realidad son bastante limitadas. Al menos las buenas posibilidades, las sensatas. Las cosas cambian siempre en el juego medio cuando efectivamente las posibilidades se multiplican de manera exponencial. Se puede teorizar sobre las aperturas, incluso sobre los finales. Se pueden crear tipologías y hasta bautizarlas
con el nombre de sus exploradores, como si se tratara de una expedición botánica. Pero el juego medio es una selva espesa que crece de manera incontrolable, un territorio salvaje en el que no puede acudirse a la protección de la teoría, a la repetición de las fórmulas, a la memoria de otras partidas. Diemer se siente irremediablemente incómodo al constatar que la apertura se aleja de manera definitiva y ahora está a merced de su propio carácter. Sabe que está tardando en dar un golpe definitivo, pero no se trata solamente de tomar la decisión de ganar. Se trata también de que el rival tome la decisión de perder, de que acepte mansamente su destino. Y lograr aquella coincidencia de voluntades no es precisamente el fuerte de Diemer. Perfecto, qué bien, Mauricio. Bueno, eso era para que se hicieran una idea. No vamos a hablar sobre el final, porque obviamente de lo único que puedo decir del final es que me parece que es un final muy inteligente, un final muy bien pensado, quizá sin decir exactamente cómo se cierra la novela, quisiera preguntarte si el final lo tenías claro en el proceso de escritura de la novela o fue algo que tú mismo te encontraste en el momento en que, es decir, en el momento en que le estás escribiendo dices hacia, o sea, es decir, hacia acá me dirijo, hacia allá me oriento y ese va a ser el final, o digamos que es algo que tuviste que meditar mucho y que lo fuiste encontrando posterior, digamos, a ese proceso inicial. Yo diría que hay una combinación de ambas alternativas. Antes de empezar a escribir, yo necesito tener una estructura completa, de principio a fin. Y fue en lo que me concentré al principio, en un esqueleto completo. De otra manera, digamos, me cuesta muchísimo arrancar realmente. Eh, entonces sí tenía un final y digamos como unas instrucciones generales para el final. Sabía pues cómo iba a terminar y un poco por qué, pero por supuesto mientras iba avanzando, también en la caracterización de Diemer, porque de algún modo yo pienso esta novela como un estudio de carácter. Sí, es una novela que estudia el carácter de Diemer, estudia un personaje, lo disecciona. Eh, y mientras iba avanzando caracterizando a Diemer digamos, empatizaba más con él también, porque tengo que decir que al principio, claro, este es un personaje pues, que fue parte del partido nazi, ¿no? Y que estaba en un sanatorio y que no es tan fácil empatizar con él en principio. Te parece interesante, pero no necesariamente empatizas. Pero claro, cuando yo ya estaba todos los días hablando con él, diariamente, varias horas, formándolo, digamos, pensándolo, empecé a tomarle cariño, por supuesto, y un poco también a perdonarle ciertas cosas, a ser más suave con él en algunas cosas, eh, a pensar más en él como ya no solo un personaje pues, de la historia, ¿no? Sí, casi como si fuese una persona que conociera. Y eso me llevó, yo creo que a que el final se empezara a suavizar respecto de mi idea original del final. Y por decirlo de alguna manera, a ser más compasivo con Diemer. Y creo que eso es un poco lo que va cambiando en mi idea original del final, como que Claro. decidí ser más compasivo con Diemer. Y creo que, y tú me corregirás, si cuando él está jugando la partida y que ya empieza a hacerse corrillo y que a él lo reconocen y se genera todo este barullo, digamos, ahí estabas un poco más fiel a la idea original que después se suavizaste o, o, o me equivoco ahí, es decir, como que ahí ibas en un sentido y después dijiste como por aquí no me voy a meter, como que vamos a suavizarlo un poco más, así como dices. Si es un poco así, cuando él lo reconoce, y es un poco más fiel a esa idea original. No, no precisamente. De hecho, digamos, esa escena del reconocimiento, que hay, digamos, un intento de crear pues, un pico de tensión, por decirlo Ujú. de alguna manera, estaba ya en la estructura original. Eh, no significaba necesariamente, digamos, no tenía una relación, o yo no pensé en una relación en principio tan directa con el final. Probablemente, y es curioso, fue más cuando empecé a ir más atrás.
por ejemplo, a la relación de Diemer con su padre. Sí, porque eso era lo que iba haciendo para mí, por lo menos espero que para los lectores, a Diemer cada vez más humano, a Diemer, digamos, cada vez más complejo, más integral como personaje, ¿no? Y eso de ir explorando cada vez un poco más otra dimensión de su vida, ya no únicamente como ajedrecista, ¿sí? O como fanático de las profecías, sino también como hijo, como hermano, por ejemplo. Y esa idea, digamos, un poco más compleja de Diemer fue la que fue un poco sugiriendo un final distinto. Claro, que de hecho ahí se dice en la novela y se menciona que gran parte como de la fuerza vital de Diemer proviene de su padre y no solo, incluso en el mismo juego también, ¿ya? En las lecciones de juego, ¿ya? Eh, pues ya para finalizar, pues digamos que yo le hago una invitación y les hago una invitación a quienes no para que busquen esta novela. Es una novela de un autor que estoy seguro que dará mucho de qué hablar, no solo a partir de esta novela, sino de trabajos que estoy seguro que él está haciendo, próximos proyectos. Es una novela que el rigor de la prosa es bastante exquisito, es bien pensado, es bien trabajado, ¿ya? También creo que uno de los grandes fuertes y que también eso es difícil de lograr en la literatura es la recreación de una atmósfera, ¿no? Y esa atmósfera está ahí, esa atmósfera palpita, late, ¿ya? Yo recuerdo que me producía risa, por ejemplo, cuando Diemer hacía gestos, sonreía o movía la mano como para matar o como para espantar mosquitos, pero era espantando sus propias ideas, era porque no se quería meter por una digresión por la que él sabía que iba a ser una digresión es decir, azaradora o una digresión de la que no iba a tener regreso o porque sencillamente no quería pensar en algo y al rival, a Tromsdor, se le dificultaba interpretar estos gestos, se le dificultaba interpretarlos porque pensaba que provenían de alguna jugada, de algo que tenía preparado, pero sencillamente Diemer está pensando en su propia vida. Y yo creo que más allá del rigor de la prosa, más allá de la estructura de la novela, que es una estructura inteligente, ¿ya? Yo siento que uno de los fuertes de esta novela reside en su capacidad para recrear esa atmósfera y de construir un personaje muy sólido, que es el personaje y de Diemer. Entonces, no sé, y Mauricio, si tienes algo para finalizar. Hacían una pregunta en el chat que nos la pusieron acá, que dice, ¿qué tan difícil es publicar una novela en Colombia? No sé si tú tienes alguna, Sí, puedes aventurar alguna respuesta. yo sí quisiera, sí, efectivamente, además me llama mucho la atención digamos, la pregunta en relación con lo que decías, Andrés Mauricio, sobre la alianza interinstitucional entre Ministerio y Planeta, que es un poco inédita. Eh, Precisamente porque yo creo, no creo, estoy seguro de que yo no hubiese tenido otra entrada posible en el mundo editorial que no fuese un premio o que no fuese este premio, digamos, en particular. Y en ese sentido, sí quiero subrayar y trato de hacerlo siempre, la importancia enorme que tiene para el campo literario e incluso diría que para el campo cultural en general, pues los concursos públicos, ¿no? Y estos espacios, digamos que hacen posible que con el apoyo de instituciones públicas, y no únicamente de las fuerzas del mercado, ¿no? Y del modo en que nos movemos, pues, como actores del mercado editorial, entren nuevos actores, ¿no? Yo creo que es una posibilidad que solo está abierta o una de las pocas alternativas, digamos, sí, adicionales a la entrada tradicional al mercado editorial es esta. Y es algo que agradezco muchísimo y que me gustaría mm, pues que siguiese estando como muy apoyado desde lo público para todo el campo de las artes, para el campo literario en particular, para que se mueva un poco también esa estructura que a veces encontramos muy cerrada, muy tradicional del campo editorial, como con unas grandes firmas, unas grandes figuras, unas lógicas que por supuesto pues son lógicas de mercado inevitablemente. Eh,
creo que una de las alternativas es esta y me alegra mucho pues haber sido yo precisamente el año pasado, pero no necesariamente el único, porque sé que este año, de hecho estábamos hablando de eso hace un momento, está abierto un nuevo concurso de novela inédita del Ministerio de Cultura, que además está concentrado en autoras, lo que me parece mucho más interesante, digamos, aún. Entonces, estaré muy atento y espero pues que como lectores también que somos estemos muy atentos de esas nuevas entradas al campo literario desde esa figura. Ok, perfecto, Mauricio, pues muchísimas gracias y por tu respuesta. Tienes y la razón, es decir, el mercado editorial es difícil, como dices tú, obedece a unas lógicas y de mercado y también, pues digamos, yo que he tenido como la posibilidad de estar como en este mismo sello, en Six Barral, a lo largo de mis tres últimos libros, también y me doy cuenta que obedece y también algo a un fenómeno que uno desconoce también y es que eso es un fenómeno que es positivo por un lado, pero que obviamente genera complicaciones por otro, y es que las editoriales, hay muchísima gente escribiendo, lo cual es positivo, es alentador, pero por ejemplo a veces yo hablo y con los editores y me dicen, vea, estamos sepultados en manuscritos, nos llegan 100, 120 manuscritos, como que no se dan abasto a leer, digamos que es un proceso difícil. Por eso yo celebro y aplaudo esta iniciativa del Ministerio de Cultura porque sirve en primer lugar para incentivar la escritura, en primer lugar para generar un estímulo, que están escribiendo, genera un primer filtro porque obviamente pone un jurado para que califique y diga, esta novela es representativa, esta novela es buena, esta novela tiene rigor, tiene oficio, y obviamente después hace una alianza con un sello editorial para que le ayude en todo, es decir, con su aparato comercial de mercadeo, pues para llegar a la difusión, que es lo que más le interesa a uno. Una pregunta rápida antes de finalizar, y es muy corta, es, ¿estás trabajando en un nuevo proyecto y literario o estás como en reposo para emprender un nuevo proyecto? No, sí, estoy trabajando y de hecho, pues gracias de algún modo al premio, porque pues el premio también significa como ganarse un tiempo de algún modo, ¿no? Una licencia pues para tener un tiempo para escribir. Yo creo que así habría que tomarlo también y pues así decidí tomarlo como pues una oportunidad para tener un tiempo adicional para escribir y estoy eh, pues ya trabajando en un nuevo proyecto pues que espero tener un poco más claro como para contar en unos meses. Perfecto. Qué bien, Mauricio. Pues Mauricio, muchísimas gracias. Me alegró mucho y conversar contigo, conocerte. Cuando la pandemia baje un poquito, quisiera invitarte un café, una cerveza, alguna cosa para que conversemos un poco más. Le agradezco también al Ministerio y de Cultura por esta oportunidad, a Editorial Planeta también y a la Filbo, qué maravilla, una nueva edición de la Filbo. Este año estamos en un esquema virtual, pero con la esperanza de que el próximo año estemos recorriendo los pabellones, el Salón Ecopetrol El Real, la sala José Asunción Silva, que estemos todos por ahí. Y bueno, entonces, muchas gracias, te mando un abrazo y Mauricio, y también muchas gracias a quienes estuvieron aquí escuchándonos. Gracias a ti, Andrés Mauricio, y por supuesto al Ministerio y a Planeta también y a la feria. Muchas gracias. Ok, chao a Chao. todos.